Muy bien, pues aquí estamos una vez más para llevar adelante un tema que es muy importante, el lenguaje corporal. Muchas veces nosotros cuando estamos ante un público, estamos ante una asamblea, estamos ante una venta, necesitamos totalmente tener esa seguridad, esa certeza de lo que nosotros estamos transmitiendo, con qué seguridad, con qué apertura, con qué entrega nosotros realizamos nuestras actitudes, nuestras ventas. Es por ello que el día de hoy quiero transmitirles a ustedes, a cada uno de ustedes, lo que es el lenguaje corporal. Claramente vemos que el lenguaje corporal se maneja de dos maneras. Lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Dentro de esa esencia, de ese lenguaje no verbal y verbal, estamos conectados totalmente con ese ser, con esa persona, para que nosotros descubramos por dónde tenemos que caminar. Es por ello que me di a la tarea de poder presentarles, prepararles a todo mi público, a todas las personas que son universitarios, que tienen una empresa, que son líderes, tanto de iglesia como de no iglesia, de empresas, para que podamos manejar totalmente ese sentido, el de ser libres. Por lo tanto, nos damos a la tarea. Esperemos que nos entendamos y nos comprendamos lo que quiero transmitirles. Entonces, vamos a ver qué es esta parte de el lenguaje corporal. Lenguaje corporal. El cuerpo habla de lo que traes dentro. Muchas veces nuestra ansiedad, muchas veces nuestra depresión, muchas veces tantas cosas que tenemos por dentro, lo expresamos por fuera. El autor, escritor, comunicólogo, sacerdote, Pablo de Tarso, pues vemos claramente, ¿verdad? Lo que expresa nuestra forma de sentir, nuestra forma de ver, ¿no? Entonces, veamos, 10 técnicas de expresión corporal para tu estrategia. Primero, las técnicas de expresión corporal son herramientas fundamentales a la hora de implementar tu estrategia de marca. Estas técnicas ofrecen a la audiencia veracidad en el contenido que estás transmitiendo. En esta edición trataremos para ti las mejores técnicas de expresión corporal para tu estrategia que debes tener en cuenta. ¿Qué son técnicas de expresión corporal? Antes de definir en qué consisten las técnicas de expresión corporal, es importante que la comunicación que damos a través de nuestro cuerpo dice mucho más que las palabras. Interesante, ¿verdad? Qué interesante que nosotros expresamos, decimos, pero también nuestro cuerpo, ¿qué es lo que nos tiene que decir? ¿Qué expresiones maneja nuestro cuerpo? Lo vamos a ir viendo poco a poco para que nosotros entendamos y comprendamos hacia dónde tenemos que caminar. Con este tipo de comunicación
puedes transmitir confianza o desconfianza a tus clientes. Las expresiones corporales tienen una gran influencia en las relaciones sociales. Por ello, lo ideal es que mantengamos un equilibrio entre lo que decimos de manera verbal, como lo estoy haciendo ahora, o lo que dice nuestro cuerpo de manera no verbal. ¿Por qué hice este detenimiento de hablar? Para ver qué expresiones puse yo y hacia dónde tenemos que ver. Es así que el lenguaje corporal o body language es aquel tipo de comunicación no verbal que abarca aquellas posturas, gestos y otros movimientos del cuerpo y rostro que transmiten contenidos informacionales. En la mayoría de las ocasiones, esta información se hace de manera inconsciente y por lo general es una información auténtica. Cuando decimos, tenemos el guión, ¿verdad? Y nos salimos del guión, es algo imprevisto. Y muchas veces los grandes dramaturgos, los comediantes, estando en la comedia, ¿qué es lo que hacen? A veces sacan sus chascarrillos y creo que se aguantan la risa, ¿verdad? Mas, sin embargo, su expresión es presentarle a mi público qué es lo que quiero yo decirle a través de mi comedia, a través de la literatura, a través del canto, a través de tantas cosas. Ahí está, esta gran imagen. Estoy harta, no me entiendes, no me comprendes. Y ahí está lo que significa enojo, fastidio, alto, ya no quiero, ya no quiero. Ahí está la imagen, veámosla. Expresiones maneja los ojos, las arrugas, las manos, la nariz, el mentón, los labios. ¿Qué expresión me está diciendo esta imagen? Es muy importante que nos demos cuenta cómo nos expresamos. Técnicas de expresión corporal. En este orden de ideas, podemos definir las técnicas de expresión corporal como aquellos elementos que nos ayudan a mantener un correcto y adecuado control sobre nuestro lenguaje corporal, manteniendo el equilibrio con lo que decimos de manera verbal. Tiene que ir conectado, ¿verdad? Con lo que yo digo y con lo que yo no digo en el aspecto de mi cuerpo, de mi gesticulación, de mi mirada, de tocarme, de manejar mis manos, manejar mi cuerpo, manejar mis pies y todo esto que nos lleva a crecer totalmente. Y en el mundo organizacional es muy importante que usemos adecuadamente las técnicas de expresión corporal para poder tener una estrategia de personalidad exitosa. Es por ello que hablamos de aprender a emitir mensajes correctos con las posturas y gestos de nuestro cuerpo, mediante las técnicas corporales, las cuales definitivamente se darán un cambio positivo en tus estrategias de personalidad. 10 técnicas de expresión corporal. A continuación te mostramos las 10 mejores técnicas de expresión corporal personal. Primero, correcto contacto visual. Correcto contacto visual. Veamos. Una de las técnicas de expresión corporal por excelencia al dirigirte a un público es poder controlar y mantener un correcto contacto visual, ya que esto demuestra seguridad en el contenido que estás emitiendo. Veamos en los púlpitos, aunque ya no se utilizan tanto, veamos en el ambón, cuando el sacerdote está
ante un público, ante sus feligreses, ¿qué es lo que hace? Pararse correctamente, tener visualización hacia sus fieles y empieza a proclamar la palabra, empieza a proclamar el evangelio, baja la mirada, sube la mirada, método de la homilía, por uno de ahí para otro, visualizar totalmente, porque nos da la seguridad y certeza, ¿no? Ya cuando estamos siempre platicando con alguien, viendo a un lado, viendo a otro, hacia arriba, que poco interés yo pongo en lo que tú me estás diciendo. En una exposición los universitarios, los de preparatoria secundaria, cuando exponen hay que dominar a nuestro público con la mirada. Entonces vamos a ver ese contenido. Recuerda, tener especial atención en esta técnica de expresión corporal. Si miras fijamente por un largo tiempo los ojos de otra persona, puede significar que estás mintiendo, y si miras hacia los lados puede entenderse de una manera negativa, ya que demuestra poco interés en la comunicación. Hay que equilibrar nuestra mirada, ¿verdad? Y muy profunda, pero sí poner atención a lo que expresan nuestros ojos. Tono y volumen de tu voz. Esto lo tengo que trabajar yo. El tono y el volumen que emite con tu voz se refiere al timbre y la intensidad con la que hablas. Es otra de las técnicas de expresión corporal que debes aprender a controlar a la hora de emitir un mensaje. Cuando estamos enojados, gritamos. Cuando estemos emocionados, también en esa emoción, pero tenemos que equilibrar nuestro propio lenguaje. Sube, baja, ir controlando, ¿verdad? Para entendernos, que me sepan escuchar y que yo sepa escuchar lo que me quieres transmitir. El tono y volumen de tu voz debe ser adecuado, fuerte y claro para demostrar a tus receptores confianza en el tema que estás tratando. No debe de ser ni bajo, ni solemne o sobrio, pues esto puede transmitir desinterés, inseguridad o tristeza. Interesante, ¿verdad? Nosotros cuando estamos súper nerviosos, cuando tenemos tensión, pues a veces la vocecilla, ¿verdad? Ni nos sale tanto, nos empezamos a trabar la lengua, a decir tonterías, y no la entendemos, no comprendemos, y a veces nos dicen, oyes, ¿qué me quisiste decir en tu exposición? Entonces no me entendí para nada, ¿verdad? Por el contrario, si hablamos demasiado rápido con un volumen medio alto puede manifestar nerviosismo. Lo ideal es que mantengas un volumen alto de acuerdo al espacio donde te encuentras con un tono de adecuado, una velocidad media en la conversación. Puedes practicar en casa, leyendo discursos, aprovechando oyentes de confianza, amigos y familiares, quienes te puedan indicar si el mensaje se está emitiendo de manera adecuada. A nosotros, cuando éramos estudiantes en la carrera de comunicación y filosofía en la Ciudad de México, la dramaturga, la maestra que nos daba teatro, nos decía, pónganse un espejo, gesticulen, hablen, griten, manifiéstense las manos, qué expresiones están diciendo, cuando es poesía, cuando es canto, cuando es una oratoria, etcétera. Ahí te tienes que dar cuenta que errores. Grábate en audio para que escuches tu voz, si es muy alta, muy baja, etcétera, ¿no? Entonces esto nos ayuda, las técnicas nos ayudan a mejorar a cada uno de nosotros. Los locutores, una gran facilidad de palabras, ¿verdad? No es que haya sido una capacidad, sino que tuvieron que estudiar las técnicas de cómo poder hablarle al público. ¿A quién me estoy dirigiendo? Niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Entonces nosotros manejamos esa preparación, esa locución, leyendo, y había una técnica de un maestro que nos decía de literatura, cuando no sabíamos leer bien, nos trabábamos, etcétera, nos hacía que nos pusiéramos un lápiz en la boca y ahí habláramos, para que las quijadas se nos trabaran y empezáramos a expresar adecuadamente. Quizá yo tengo que trabajar esta etapa del tono y volumen de voz. Y ahí vamos creciendo.
Gestos con la boca. Al momento de remitir un mensaje, bien sea en persona o a distancia, debes de cuidar la gestualización de tu cara, sobre todo los gestos que haces con tu boca. Ah, mm, mm. Recuerda que este órgano no solamente emite sonidos, pues de manera inconsciente puede transmitirle a tu público inseguridades en el contenido que quieres decir. Cuando nos trabamos, ¿verdad? No sabemos ni qué decir. Tenemos tensa la boca, y también nos decía una psicóloga, la dramaturga Verónica Maldonado, maestra de teatro, nos decía esto: gesticulen. Tenía en el colegio donde daba clases, había una religiosa, una madre superiora, que le daba canto a los niños y empezaban a gesticular. ¡Ah! ¡Eh! Y, o, entonces el volumen de voz iba adecuándose a lo que si eras mayor, menor, tenor, etcétera, etcétera. Igualmente, nosotros tenemos que ir educando nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz. Quien lee mucho, vean, quien lee mucho tiene mucho conocimiento y su lenguaje es muy fluido, muy asiduo, etcétera. Pero quien lee poco o quien no lee nada, su lenguaje es muy vago, muy poquito, poquito, y a veces no nos sabemos expresar. Quien prepara una materia, un tema, quien lo prepara, fluye el contenido, fluye el contenido. Quien no lo prepara, ¿qué es lo que pasa? A veces no sabe ni lo que está diciendo. Hay expresiones de aquí que estoy diciendo, a quién le estoy hablando, cómo le estoy hablando. Es importante que nos demos cuenta cómo nosotros estamos hablando y de qué manera, ¿verdad? En ese sentido, debe cuidar tu sonrisa evitando fingirlas. Las sonrisas verdaderas son espontáneas y siempre muestran las líneas de expresión o arrugas en el rostro. También es conveniente no morder objetos como lápices, polígrafos, entre otros, mucho menos en el momento en que estás dando una información, estás dando un tema, desarrollando un tema con tus compañeros de universidad. Muchas veces agarramos una hojita y creo que hacemos, la cortamos y no la comemos, ¿verdad? Estamos masticando chicle. Chicle, entonces tenemos que ver, esa sonrisa no tiene que ser fingida, no tiene que ser una sonrisa colgate, como lo hacen muchos modelos, muchos artistas que tienen esa sonrisa fingida. ¿Por qué? Porque se lo está pidiendo su director, se lo está pidiendo su guionista, se lo está pidiendo las personas que están detrás de de todo este rollo de cámaras. Sonríe, ahí está, sonríe, ¿verdad? Llora, aunque tiene aquí todo el vaporú, empieza a llorar, esas expresiones falsas, ¿verdad? Cuando lloramos, lloramos desde dentro. Cuando nos reímos desde dentro. Por lo tanto, yo te invito a que expreses totalmente con tus labios, con tu boca, lo que quieres transmitir a aquellos que te rodean. Ahí está. ¡Ah! Dicen que quien se pone lentes oscuros oculta algo que traen por dentro. Eso dicen los psicólogos, los terapeutas. No toques tu nariz ni orejas. A veces yo suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Intenta no tocarte la oreja ni nariz cuando des un discurso oral. Es otra de las técnicas de expresión corporal. Si tocas tus orejas, denotarás que tienes un bloqueo para escuchar a la persona que habla. Y si frotas o tocas tu nariz, denota que estás diciendo informaciones falsas. Veamos nuestros grandes políticos, veamos personas que están dando clases, veamos cuando cuestionamos en una corte ante un juez, el juzgado y el demandado y la demandada, veamos esas expresiones, ¿verdad? Sería interesante que checaras esa doctora Polo, cómo están ahí el fogueo, ¿verdad? O cuando hayas tenido un debate con otra persona en clases, fuera de clases, etcétera, qué comportamiento tiene, cómo se toca la nariz o los lentes cada rato, el pómulo, la,
Veamos todo eso, ¿verdad? Hay que ir aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, ¿verdad? A pesar que estudié hace tiempo, pero estoy aprendiendo porque hay que actualizarlos. Movimientos con cuello y cabeza. Al momento de dar un mensaje, evita rascarte el cuello, pues esto indica que no estás seguro de la información que estás dando. En cuanto a los movimientos con tu cabeza, recordamos que mientras escuchas a tu audiencia, asientas con ella de manera natural y sutil para que comuniques interés con lo que dices, con lo que dicen tus interlocutores. Presta atención de no agitar mucho tu cabeza varias veces, ya que puede indicar que no quieres escuchar más. ¿Nos cansamos? Entre las técnicas de expresión corporal se encuentran los gestos que realizamos con brazos y manos. Si encogemos los hombros, damos la sensación de no saber con certeza qué sucede a nuestro alrededor. Evitar cruzar los brazos, ya que denota rechazo con diversa información. Recuerda que las personas quieren ser escuchadas y respetadas en sus opiniones. Gestos de manos, que es muy importante, ¿verdad? Si colocas tus manos detrás de la espalda, es una técnica de expresión corporal que demuestra confianza y que no tienes miedo. Esta técnica es muy utilizada para ganar confianza en momentos de llegar a tener alguna inseguridad. En las exposiciones, ¿verdad? A veces estamos cruzados, a veces las tenemos en la bolsa, a veces metidos en la bolsa, etcétera, etcétera. Ahí está la técnica muy importante. Si al emitir un discurso haces gestos con tus manos abiertas mostrando las palmas, indicará dos valores fundamentales que son muy apreciados: la honestidad y la lealtad. El público asume de manera inconsciente que no escondes nada, dando mayor credibilidad a lo que dices. Importante, ¿verdad? Las manos, cómo las manejamos, ¿verdad? Cómo nos expresamos, por lo tanto damos esa honestidad y esa lealtad a lo cual estamos diciendo. Intenta no entrelazar los dedos de las manos. Demuestra sentimientos de ansiedad e inseguridad. Por el contrario, al emitir un discurso, une las puntas de tus dedos para indicar directamente confianza y seguridad, pero intenta no exagerar con esa técnica de expresión oral, ya que puede ser confundida con egocentrismo y arrogancia. Entonces, pues ánimo. Yo creo que lo importante de aquí es entender cómo se dan estas técnicas. Posición de piernas y pies. Tus piernas y pies también pueden dar mensajes inconscientes. Es por ello que te aconsejamos estas técnicas de expresión corporal que te ayudarán a transmitir seguridad y coherencia con tu discurso. Cuando estés de pie, presta atención si colocas un pie adelantado. Si lo colocas enfocando la puerta, quiere decir que no quieres estar en el lugar. Pero si lo apuntas hacia las personas, indica que lo consideras importantes y que estás prestando atención. Ante todo en una exposición que realizamos, ¿verdad? Tener esa certeza y esa seguridad de cómo nosotros tenemos que estar puestos, de cómo tenemos que estar colocados. Recuerdo cuando hay un escenario, ¿verdad? Ya sea en teatro, ya sea en algún concierto, les ponen puntos de referencia para que de ahí no se pase la gente, ¿verdad? Para que de ahí el artista, el comediante, no se pase y pueda con su público tener esa expresión, esa seguridad y esa certeza. Entonces, veámonos cuando damos algún discurso, cuando desarrollamos alguna materia en físico, en la universidad, en la preparatoria, cómo jugamos con nuestros pies, cómo jugamos con nuestras manos, cómo jugamos con nuestros hombros, estar rectos, la mirada, bajo, arriba, lado, etcétera. Entonces, para que no nos distraigamos o no distraigamos a las personas que nos están escuchando. Si estás sentado, intenta relajarte y no mover ansiosamente tus piernas. Coloca una pierna elevada apoyándola sobre la otra. Esto revela una actitud sumamente positiva y competitiva y abierta. No coloques tus piernas cruzadas, ya que transmite bloqueo mental y físico. Sucede lo mismo cuando cruzas tus tobillos.
no hay seguridad, no hay atención, por lo tanto, estoy inerto, estoy estático y no quiero escucharte. Presta atención con la postura de tu cuerpo. Estas posturas corporales tienen vital importancia a la hora de expresar correctamente un mensaje. La primera recomendación en este aspecto es no interponer nada entre tú y el público. No te escondas detrás de nada y de nadie, pues denota inseguridad en el discurso. Te aconsejamos que mantengas una postura con pies separados a la altura de los hombros y los brazos abiertos, mostrando tus palmas. Esto genera confianza y honestidad a la audiencia y por lo tanto vas a ganar y ganar y ganar puntos. Sumar y sumar y sumar. Veamos esa imagen. Relájate y conoce bien el contenido. No hay mejor técnica de expresión corporal que manejar el contenido correctamente. Te recomendamos prepararte bien antes de dirigirte a un público y tomar en cuenta técnicas de relajación y muchas ganas de transmitir el mensaje de tu estrategia. A muchos de nosotros nos falla esto, ¿verdad? Decía un maestro en la universidad de la UPM, Universidad Pontificia de México, un gran doctor de Sagradas Escrituras, el padre Carlos Junco de la Garza, decía lo siguiente, tiene varios libros, ha escrito varios libros, él es doctor en Sagradas Escrituras por la Universidad de Jerusalén. Decía lo siguiente, muchos de ustedes o muchos de nosotros preparamos en 1 hora, 2 horas para hablar en máximo de 15 a 20 minutos, máximo, mínimo 10 minutos. Pero hay algunas personas que preparan en media hora, 20 minutos la materia para hablar en 1 hora, en 2 horas, y muchas veces lo mismo. Se los decía, jóvenes, van a tener un público, van a tener a sus feligreses, prepara en 1 hora, 2 horas para hablar mínimo 10, máximo a 15, 20 minutos. A muchos de nosotros nos hace falta ese conocimiento. Relájate, no estés tensa, no estés nerviosa, respira profundamente. Cuando te vayas a acercar y si tienes la oportunidad al tocador, respira, saca para que fluya tu palabra y no te trabes, porque a veces nos trabamos, se me olvidó lo que tengo que exponer. Hay que tener la técnica y el momento de poder sacar la materia, hay que interactuar, hay que no tener miedo y hay que improvisar. Si en ese momento se me olvidó, improviso, que no se den cuenta quienes me están escuchando, como son mis compañeros de clase, ¿verdad? Y hasta aquí este artículo sobre las técnicas de expresión corporal para tu estrategia personal. Espero que haya sido de tu utilidad esta información y puedas aplicarla desde ya. Es importante que nos demos cuenta de cómo tenemos que manejarnos. Ahí está el lenguaje corporal que nosotros debemos de tener. Por lo tanto, pues bien, es que es compartir este contenido porque es muy importante, ante todo por jóvenes, adolescentes que exponen en las universidades, o nosotros como público, como laicos, como sacerdotes, estamos ante un público y no sabemos expresar. Pues bien, ánimo, les invito a que una vez más me des me gusta, suscríbete, la campanita, comparte para llegar a miles y miles de gentes. El compartir es ir más allá y saber que tenemos plataformas y queremos anunciar el reino de Dios, como se dice, hablar de todo, pero cristianamente. Hasta el próximo video. Dios me los bendiga. Estamos en esa sintonía. Hablar de todo, pero cristianamente. Comparte para hacer miles y miles y miles de seguidores quieran escuchar, quieran ver, quieran leer cosas que necesitamos aprender. El hablar de todo, pero cristianamente. Hasta la próxima. Próximo video. Hasta la vista.
su amigo, autor, escritor, comunicólogo y sacerdote, Pablo de Tarso. Nos vemos en el próximo video.